Este artículo deben ser restaurados los pastores caídos, escrito por MacArthur. Lo encontré en Twitter compartido por el director de Grace to You hace un día, Bill Johnson, debido a todo el revuelo que ha causado que uno de sus líderes, Steven Lawson, cayera en pecado hace poco. Y llama la atención que Bill comenta que MacArthur escribió este artículo al respecto del caso de Jimmy Swaggart, cuando cayó en un pecado similar a Lawson. Como ya menciona el título, MacArthur se refiere al caso de los pastores que han caído en pecado y la manera en que debe proceder la iglesia con ellos. A continuación leeré los párrafos que más me llamaron la atención comentando un poco sobre ellos. MacArthur escribió: el pecado grave de los líderes cristianos es una señal de que algo anda muy mal en la iglesia. Y abro paréntesis y me pregunto, ¿entonces él y su iglesia también están mal? Pues ellos andaban muy juntos y se llamaban hermanos en la misma fe. Y de hecho, si ustedes buscan imágenes de Steven Lawson con MacArthur, son muy recurrentes, pero ellos dos eran hermanos en la misma fe. Entonces, si él formaba parte de la misma iglesia de manera espiritual, entonces él también está mal. Siguiendo con la lectura de Mac, dice: debemos reconocer que el liderazgo en la iglesia no puede tomarse a la ligera. El requisito más importante de un líder de la iglesia es que sea irreprochable. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 2 y 10, Tito capítulo 1 versículo 7. Es un requisito difícil de cumplir y no todo el mundo puede cumplirlo. Hay algunos pecados que destruyen irreparablemente la reputación de un hombre y lo descalifican para un ministerio de liderazgo para siempre. Incluso Pablo, hombre de Dios, dijo que temía esa posibilidad. Primera de Corintios 9, versículo 27 dice: disciplino mi cuerpo y lo hago mi siervo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quede descalificado. Al referirse a su cuerpo, Pablo obviamente tenía en mente la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6, 18 lo describe como un pecado contra el propio cuerpo. El pecado sexual está en su propia categoría. Ciertamente descalifican a un hombre del liderazgo de la iglesia, ya que pierde permanentemente una reputación intachable como hombre de una sola mujer. Proverbios capítulo 6 versículos 33, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Concuerdo con Mac en este punto, pero sabiendo el contexto en donde escribió durante los escándalos de pastores pentecostales famosos de Estados Unidos por pecados de inmoralidad sexual, y sabiendo que se dirigía a ellos, me pregunto, ¿usará la misma vara para Lawson o solo los pentes deben dejar el liderazgo para siempre? Creo que ya en los próximos días estaremos viendo el proceder que tomarán sobre Lawson. Espero que no caigan en la misma hipocresía que los influencers neocalvinistas que se mofan de los pentecostales y carismáticos que han caído, pero piden misericordia para sus becerritos. Mac sigue diciendo: ¿de dónde sacamos la idea de que un año de licencia y un poco de terapia pueden restaurar la integridad de alguien que ha despilfarrado su reputación y destruido la confianza de la gente? Ciertamente no de la Biblia. La confianza perdida no se recupera tan fácilmente. Una vez que se sacrifica la pureza, la capacidad de predicar con el ejemplo se pierde para siempre. Como comentó una vez mi amigo Chuck Swindoll al referirse a este tema: basta con un alfiler para reventar un globo. ¿Y qué decir del perdón? ¿No deberíamos estar ansiosos por restaurar a nuestros hermanos caídos? En cuanto a la comunión, sí, pero no en cuanto al liderazgo. No es un acto de amor devolver a un hombre descalificado al ministerio público. Es un acto de desobediencia. Por supuesto que debemos perdonar, pero no podemos borrar las consecuencias del pecado. No estoy diciendo que disparemos a nuestros heridos, simplemente estoy diciendo que no debemos apresurarlos a regresar al frente y que no debemos ponerlos a cargo de otros soldados. La iglesia debe hacer todo lo posible para ministrar a quienes han pecado y se han arrepentido, pero eso no incluye devolverle el manto de liderazgo a un hombre que se ha descalificado a sí mismo y ha perdido el derecho a liderar. Hacerlo no es bíblico y rebaja el estándar que Dios ha establecido. Duras palabras de Mac. Y siguiendo esa lógica, Lawson no podría volver al liderazgo o a predicar, pues en palabras de Mac, la iglesia debe hacer todo lo posible para ministrar a quienes han pecado y se han arrepentido, pero eso no incluye devolverle el manto de liderazgo a un hombre que se ha descalificado a sí mismo y ha perdido el derecho
derecho a liderar. Hacerlo no es bíblico y rebaja el estándar que Dios ha establecido. Y para concluir, Mac les envía un mensaje a todos aquellos que dicen que hablar de estos temas, el pecado y su corrección, es hacer leña del árbol caído, pues según sus propias palabras, quienes son tolerantes con estos líderes que han caído, están en pecado e incredulidad. MacArthur escribe: ¿por qué entonces la iglesia contemporánea está tan ansiosa por ser tolerante? Estoy seguro de que una de las razones principales es el pecado y la incredulidad que impregna a la iglesia. Si los cristianos casuales pueden reducir las expectativas sobre su liderazgo, se sentirán mucho más cómodos con su propio pecado. Con estándares morales más bajos, la iglesia se vuelve más tolerante con el pecado y menos tolerante con la santidad. La iglesia amigable con los pecadores es intolerable para Dios. Esa es una condición aterradora.